viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Bendito Gloria, Señor. Gracias, hermano. Santo eres, hablando. Gracias. De verdad que es maravilloso cuando se entra en el espíritu de alabar y adorar. Eso es importante para poder preparar el terreno para recibir la semilla viva. El terreno está preparado, ahora el Señor va a depositar su semilla viva, que es la palabra. Amén. Y continuamos esta noche hablando de Romanos, bajo el título, ¿quién se recuerda el título del mensaje de hoy? Estaba en lo que circulé por el grupo WhatsApp. La autoridad es necesaria. La autoridad es necesaria. Mis hermanos, si algo le cuesta a la naturaleza humana, no es reconocer la autoridad. Atención a la gran diferencia que les voy a citar esta noche. Si algo le cuesta a la naturaleza humana, no es reconocer la autoridad. Lo que le cuesta a la naturaleza humana es sujetarse a la autoridad. Hay una gran diferencia entre reconocer la autoridad y sujetarse a la autoridad. Notoria diferencia. Entonces, para Dios es muy importante que entendamos que Él es la máxima autoridad. Uno solo dijo amén. Para Dios es importante que entendamos, aceptemos y vivamos bajo el principio que Él es la máxima autoridad. Amén. Y en su soberana autoridad, en su perfecta autoridad,
en su eterna autoridad, Él delega autoridad. Él delega. Pero nosotros debemos también entender que la autoridad de Dios no se circunscribe al ámbito eclesial. La autoridad de Dios no solamente se delega en la iglesia, en la congregación y en el aspecto espiritual que nos une como fe, como creyentes, no. Por ser Dios la máxima autoridad de toda la creación, Él es autoridad sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Y ahí están creyentes y no creyentes. Ahí están los ángeles del cielo y los ángeles caídos. Ahí estamos todos los creyentes y está el mismo Satanás. Todo lo creado tiene una autoridad única y absoluta que se llama el Dios eterno y todopoderoso, poderoso Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él delega autoridad. Y en la iglesia hay que enseñarle, recordarle y mantenerle diciendo que hay que reconocer, aceptar y caminar bajo esas autoridades que Dios ha establecido. Este es un tema bastante extenso para tratar. Hoy lo vamos a mirar desde el punto de vista de lo que habla Romanos capítulo 13. Pero hablar de autoridad es bastante importante y extenso. Y hay un principio que es trascendental, que a mi esposa y a mí nos quedó clarísimo, pero clarísimo, como el día de la noche, clarísimo, desde que nos lo enseñaron. Ese día el Espíritu Santo a nosotros nos dejó claro, pero claro esto. Si tú quieres ejercer autoridad, necesitas estar sujeto a la autoridad. Como que no me entendieron. Si tú quieres ejercer autoridad, necesitas estar sujeto a la autoridad. Como quien dice, si tú quieres reclamar tu derecho a ejercer autoridad, tú debes entender y ejercer la obligación que tienes también de reconocer y aceptar una autoridad. Aunque no te guste. Es un principio esencial. Y eso hace parte del mismo principio bíblico de la siembra y la cosecha. Si tú siembras discordia, ¿qué recibes? Discordia. Pero si tú siembras fidelidad y lealtad, ¿qué recibes? Fidelidad y lealtad. Si una persona en la iglesia siembra división, si llega un grupo de personas y ahora su torno parte, ¿qué recoge? Lo mismo. Elemental. Romanos capítulo 13 dice Pablo lo siguiente, vamos a leer el verso 1 inicialmente. Bueno, voy a leerlo hasta el 6. 13 del 1 al 6, le pido para mi esposa que ubiquemos el segmento en una versión, creo que traducción de lenguaje actual la más apropiada, ¿no? Sin embargo, revisa también una traducción viviente. Dice Romanos capítulo 13 del verso 1 al 6. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ya hay para más, ahí empiezan ya los problemas de muchos, por la palabra sométase. Porque la palabra sométase no es optativa, no es si quiero. Ahí nos dice, ¿te parece, Blanca? ¿Qué opinas, Blanca? ¿Te parece bien sujetarte a la autoridad de tu esposo o crees que puedes discutirlo? No, ahí dice, sométase. Y esa palabra en el griego habla de un respeto y una sujeción sin discusión. Lo que pasa es que el término en nuestra cultura machista, rebelde, se ha mal interpretado y el término ha perdido su original, digamos, buen propósito. Y cuando uno dice, sométase, hermano, ¿qué le pasa? Yo soy libre. ¿Cómo así? Y si es una mujer de esas bien feministas, ¿qué le pasa que yo me voy a someter a mi marido? Ni loca que estuviera, es por allá y yo por acá, yo soy libre. ¿O no? Así es. Aquí dice, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, y miren, póngale atención, esto es bien interesante. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén, amén. Hasta el 5. Léelo por favor en otra versión. Amén. Traducción lenguaje actual, Romanos 13, 1 al 5. Solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Versículo 3. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerle miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Versículo 4. Porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servirle a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Y versículo 5. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque es lo correcto. Amén. Eso quiere decir asunto de conciencia, lo correcto. Yo coloqué el ejemplo de la esposa con el esposo, la mujer que es feminista. Pablo aquí habla específicamente del gobierno. Nos vamos a enfocar en ese aspecto gubernamental. Máxime en los tiempos que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Es algo impresionante en los últimos tiempos. La anarquía. La anarquía es el núcleo de la rebeldía. Hoy leía, por ejemplo, que el ministro del Interior, el ejemplar ministro del Interior que tiene el país, el muy ejemplar ministro del Interior que tiene el país, y lo digo con sarcasmo claramente, estaba diciendo, o declaró por aquí, que no iba a dialogar con los indígenas que están en Bogotá hasta tanto dejen de vandalizar la ciudad. Porque llegaron unos indígenas a la ciudad a marchar, a protestar, a exigirle al gobierno no sé qué cosas, y lo que hicieron fue vandalizar la ciudad, como suele suceder con esas marchas. Eso es anarquía. Eso se llama anarquía. 200 personas se toman unas calles de la ciudad, se distribuyen estratégicamente en sitios de la ciudad, bloquean el tráfico, vandalizan Transmilenio y no los pueden tocar porque exigen sus derechos. Pero se sienten con el derecho a bloquearle y pisotear los derechos de 10 millones de personas que vivimos en Bogotá. Citar un ejemplo. Eso es anarquía. ¿Dónde está la autoridad? Dice la palabra. Vamos al Antiguo Testamento a Jueces. Jueces 17:6. Jueces 17:6. Dice la palabra en Jueces 17:6. La época de los jueces se caracterizó en Israel porque hubo una cantidad de conductas muy repetitivas en cuanto a la rebeldía del pueblo hacia Dios, por un lado. El castigo de Dios hacia el pueblo como respuesta a esa rebeldía.
el clamor del pueblo ante el castigo de Dios y la benevolencia de Dios para volver a suavizar y volver a tener al pueblo con él. Y les nombraba un juez. Pero entre todas las cosas que narran jueces, y es muy particular ese tiempo que sucedió en Israel, el 17:6 dice así. Búscalo allí, a ver cómo dice allá. Quiero escuchar cómo dice allí. Aquí en Reina Valera, versión del 60, 17:6 de Jueces dice así. Atención. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, en traducción lenguaje actual dice, Jueces 17:6. En esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Lo que le daba qué? La gana. Eso se llama anarquía. ¿Qué no había? Rey. Y si no había rey, no había autoridad, orden. Jueces, de hecho, termina el último versículo de Jueces. El libro de Jueces finaliza con la misma declaración. Ustedes observen Jueces, el último versículo de Jueces, ahí Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea, lo que le daba la gana. Ahora, estamos hablando de una institucionalidad que establece Dios. Dios estableció el gobierno humano. De hecho, hace parte de las dispensaciones, y nosotros somos dispensacionalistas, creemos en las dispensaciones. Es la tercera dispensación del gobierno humano. Para darle un orden a la sociedad, para darle un norte a la sociedad, para castigar lo malo. ¿Me estoy explicando? Para reconocer lo bueno, para proyectar un desarrollo, una proyección de cultura, de identidad, de bienestar para una sociedad. Se necesita orden. Pero ese orden debe estar en cabeza de alguien que gobierna, que direcciona. Y hay muchas maneras, como la historia nos cuenta, de elegir estas personas. Dios estableció sobre Israel reyes, jueces. Dios estableció un gobierno no humano. Dios sobre Israel estableció un gobierno teocrático. Dios era el rey. Dios era la máxima autoridad sobre ellos. Y hablaba a través de quién? Del profeta. Y escuchaba al pueblo a través del sacerdote. El profeta representa a Dios ante el pueblo, representaba a Dios ante el pueblo. Hoy, en la actualidad, no hay profetas de esas características. No hay profetas de esas características. Hoy los creyentes somos profetas porque proclamamos la palabra. Amén. Que es otra connotación muy diferente. Amén. Aquel que venga aquí a pararse a decir: así dice el Señor, iglesia. Salid mañana por la mañana todos vestidos de blanco y cantar aleluya y caerá la gloria de Dios. No, hermano. No. De hecho, yo creo que no debo parar a la persona que va a hablar eso. Acá. Y si lo llega a decir, yo le quito el micrófono y digo: hermano, salga. Seguro. Pero si alguien dice así, aquí el Señor dice que nos bendecirá si somos obedientes. Amén, amén, amén. Eso es verdad. Entonces el profeta en aquella época traía la voz, la orden de expresión de Dios para el pueblo. O sea que el profeta era como el primer ministro del gobernante que es Dios. Y el profeta daba las instrucciones, lo estoy explicando. Y el sacerdote es el representante de los hombres ante Dios. Y se presentaba el sumo sacerdote 2 veces al año, entraba allá al lugar santísimo y presentaba holocausto
ante Dios por él y por el pueblo, ¿verdad o no? Amén. Ahora es diferente. Ahora todos nosotros somos sacerdotes porque somos un reino de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, cada uno es sacerdote que entra libremente ante el Señor, al trono de la gracia, a presentarse por él mismo y interceder por otros. Amén, ¿no? Amén. Es diferente. Y no necesitamos un profeta que nos venga a decir la voluntad de Dios porque contamos con la Escritura. Y adicional contamos con el autor de la Escritura, el inspirador de la Escritura, el Espíritu Santo que nos la revela. Amén. Esto es claro, ¿verdad? Ok. Entonces, Dios estableció un orden para los hombres. Y Él estableció gobernantes. Él estableció un orden, y estamos hablando de la autoridad delegada y los gobernantes. ¿En los qué? En los gobernantes. Buenos y malos. Dios los establece. Daniel cita, en el contenido de Daniel hay una parte que dice que Él pone reyes y quita reyes. Buenos y malos. De hecho, en Daniel 4, hay un pasaje bien interesante en Daniel 4, hablar de Nabucodonosor. Daniel 4, dice así la escritura, en Daniel 4, 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Quién lo dijo? Nabucodonosor, que era un rey pagano y fue tratado por Dios. Y fue establecido por Dios. Fue quitado un tiempo del reinado, del centro, del trono, y después Dios lo volvió a colocar en autoridad del trono, ¿sí o no? Ese era el plan de Dios. Y a través de toda la historia, la sociedad siempre ha tenido gobernantes. Llámese el señor feudal, llámese el rey, llámese el sultán, si estamos hablando por allá de la India, llámese como se llame. Para nuestra cultura occidental, estamos en Occidente, hay una estructura de gobierno para el caso de nuestro país y nuestra cultura occidental. Hay un presidente, hay tres poderes realmente como tal, independientes entre sí, para garantizar el equilibrio de poderes en la democracia. El poder ejecutivo encabeza el presidente, el poder legislativo que está en el Congreso y el poder judicial que está en las Cortes, ¿verdad? Eso lo aprendimos en cívica, ¿sí o no? Las tres ramas del poder. Esa es nuestra estructura y la estructura de la mayoría de países occidentales. Y se elige a través de voto popular. Y se elige para el caso de nuestro país presidente, se elige Congreso, tanto senadores como representantes a la Cámara, se eligen gobernadores, se eligen alcaldes y otras autoridades que van por elección popular. Ok. Todo lo que sea una elección de personas que van a ejercer un cargo público de autoridad, Dios lo permite y lo establece. Amén. Entonces alguien puede decir, hermano Daniel, entonces ¿por qué esos gobernantes tan terribles están en el plan de Dios? Y permítanme llevarnos a reflexión en ese sentido. Usted sabe que a mí me gusta con la palabra dimensionar llevar a reflexión. Dimensionemos lo siguiente. La iglesia primitiva de las épocas de Pablo. Imperio Romano. Está Nerón en ejercicio como emperador. Se considera que Nerón es el emperador históricamente más malo, de los malos re malo. Hitler se quedó chiquito. Hitler era un aprendiz al pie de Nerón. Sí que mató a la mamá. La historia dice que Nerón mató a la mamá.
La historia cita que Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. La historia enseña que Nerón tomaba a los cristianos, los ensartaba en varas, los colgaba y les echaba brea o aceite o lo que fuera y los encendía como antorcha. Eso cuenta la historia. Y esas son las cosas menores que hacía Nerón, las más inocentes que hacían. Era malo, re malo. Ahora, la reflexión, ¿cuál es? Pablo dice entonces, la iglesia primitiva en ese entonces, orando por la autoridad romana, por el emperador, para que Dios tuviera misericordia. A ver, hermano, como decía alguien, cójame ese trompo en la uña. Una iglesia que ora por un emperador, por la autoridad, que hace semejante barbaridad. Y oraba por las autoridades porque ellos reconocían y aceptaban que eran puestas por Dios. Amén. Estamos hablando de cosas gruesas, hermanos, de entender, de digerir. Endureció el corazón a Faraón también, para sacar el pueblo de ellos. El caso Faraón, por ejemplo. Exacto. La Inquisición. ¿Nos cuenta la historia de lo que era la Inquisición? No tenían problemas en ejecutarlos, en quemarlos. La persecución de la iglesia primitiva. La historia de la iglesia cuenta unas situaciones extremas. Y si algo tiene nuestra iglesia actualmente es que conoce poco de la historia, de cómo se ha levantado la iglesia, lo que le ha costado a muchos creyentes y cómo llegamos a lo que tenemos hoy, las libertades que tenemos hoy, aún con todas las amenazas que hay. Ha costado mucha sangre, porque ha habido persecución y actualmente hay persecución, aunque no parezca. Eso que estamos en medio de una democracia que garantiza la libertad de cultos, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. La reunión libre, pero como dice mi esposa, entre comillas, porque ahí le ponen perro todo. Y Romanos dice, y volvamos a Romanos 13. Romanos 13. Romanos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ellos son autoridades superiores. Y vamos a verlo dentro de la estructura de nuestro país, de nuestra ciudad. Ya son autoridades superiores. Empecemos. Juntas de Acción Comunal. Las JAL, Juntas Administradoras Locales, son autoridades superiores. El alcalde menor de la localidad es una autoridad superior. El alcalde mayor, autoridad superior. El consejo municipal, autoridad superior. El gobernador, autoridad superior. La asamblea departamental, autoridad superior. La Cámara de Representantes, autoridad superior. El Senado de la República, autoridad superior. El presidente de la República, autoridad superior. Los ministerios, autoridades superiores. Pero ¿cuál es la característica de la gente y la reacción de la gente ante esas autoridades? Se llama rebeldía. Históricamente ha habido rebeldía ante las autoridades establecidas. Gústenlos o no les gusten. Y hay muchas maneras de expresar la rebeldía. La rebeldía no solamente es declararse rebelión con un arma en la mano y irse para el monte a combatir el ejército o las fuerzas militares del Estado. Esa es la expresión extrema de la rebeldía. Rebeldía empieza cuando uno comienza a hablar mal del gobernante en turno, de la persona en turno. Es que esta Junta de Acción Comunal no sirve para nada, siempre con lo mismo. Estás desconociendo una autoridad puesta por Dios. Cuando tú hablas mal de ese alcalde menor, cuando hablas mal del alcalde de la ciudad, de los ministros, del gobierno, del presidente, cuando insultas a las personas, y te voy a hacer una anotación que tal vez para muchos sea revelación de esta noche. Atención. Vamos a tomar como ejemplo la presidencia de la República, el presidente de la República.
Nosotros tenemos un presidente y respetamos la institucionalidad del presidente, la persona del presidente, lo que representa la investidura presidencial. Esa es una figura. Otra figura, la persona que está sentada ahí, Pepito Pérez y su conducta. ¿Me estoy explicando? Son dos cosas muy diferentes. Yo con Pepito Pérez no quiero ni verlo. Estamos lejos, totalmente lejos de uno de otro, en conceptos, ideas, todo. Pero respeto profundamente la institucionalidad presidencial, la investidura presidencial y de quien está sentado ahí, aunque no me guste. Amén. Amén. Y así sucesivamente con cada autoridad. Ahora, llevemos esas autoridades de orden gubernamental, llevémosla a la vida civil. Esa autoridad puesta por Dios, el portero del edificio donde tú llegas a preguntar o a hacer alguna vez. Porque está puesto ahí para filtrar, para ejercer un control o no. O sea, tú no puedes llegar, perdón, párese aquí un segundo, hermano. Se lo voy a graficar porque es que así sucede, hermano. Está el vigilante ahí, ¿cierto? Y está identificado porque tiene su uniforme, ¿cierto? Entonces llega Daniel Pinto, todo arrogante. Hola, buenos días. Y pasó de largo. Y si él lo llega a llamar, ¿qué le pasa? Voy para el quinto piso, ¿usted no sabe quién soy yo? Gracias. ¿Pasa o no pasa eso? Y muchos cristianos lo ejercen. Así. Diferente cuando usted llega, muy buenos días, amigo, ¿cómo le va? ¿Qué ha habido? ¿Cómo van las cosas? Hermano, mire, de pronto no habla así, ¿no? Hermano, mire, porque sucede que con el vigilante uno lo trata de hermano. Le dice el gerente que va a visitar, doctor, ¿me estoy explicando? Porque así somos, hermano. Hermano, voy para el quinto piso donde el doctor Guillermo. Y yo, pero ¿usted tiene cita? Sí, nunca tengo una cita. Siga, por favor, gracias, muy formal, buen día. ¿O no? Y llega ya el otro, doctor, sí doctor, claro doctor, como diga doctor, cuando usted diga doctor, claro doctor, sí doctor, pero media hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Y no le reclamó nada. El doctor es autoridad y el vigilante no. Hacemos acepción de personas con una facilidad impresionante, hermano. En el área médica, que la conozco un poco más de cerca, peleamos con el vigilante que cuida el acceso al hospital. Peleamos con la auxiliar que sale a preguntarnos la gestión o a recibir los documentos que le vamos a entregar. Peleamos con la enfermera que nos va a tomar la muestra del laboratorio. Pero con el médico no peleamos porque es el médico. Todos son autoridad. Y cada quien merece su respeto. Empecemos. Como personas merecen respeto. Así como tú exiges su respeto. ¿O no? Siempre y cosecha lo que tú das, debes recibir. Si tú das respeto, recibes respeto. Si tú tratas bien, esperas que te traten bien. Si a ti te insultan, tú no vas a contestar con un insulto. ¿Sí o no? Así es sencillo. ¿Cómo nos conducimos con esas autoridades? En las empresas. Llega el supervisor de turno, bajo cuya autoridad estoy. Sí, ingeniero, claro, ingeniero, como usted diga, sí, señor. Y se va el ingeniero y si ve que dice, este man sí está loco, ese man piensa que es que no quiere estar esclavo, que le pasa. No, pues se lo olvide, yo no lo hago. Y vuelve y dice, ¡oh, ingeniero, ¿cómo estás? Oye, y si no, y dice, ¿qué vamos a pagar? Vamos a hacer algo bien. De veras, ¿está no? ¿Sabe qué? Estamos llenos de hipocresía en nuestra conducta y la relación con las personas. Somos hipócritas. Pastor, no habla así, que es muy duro. ¿Será que estoy alejado de la verdad? No. Y aún creyentes se conducen así. Estamos hablando de la autoridad puesta por Dios. Ahí dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y dice en plural, no habla en singular. Autoridades superiores.
Yo recuerdo muy bien. Tal vez tú recuerdas esto, la primera iglesia, en la iglesia que nos comprometimos, nos bautizamos, nos presentamos, presentamos los chinos y nos casamos de la iglesia. Después nos vamos. Renacer se llama la iglesia. Una vez pasó algo y el grupo de alabanza, no sé cómo, no tenía los contactos para saber, pero el grupo de alabanza, imagínense que fueron invitados a una recepción, un desayuno, una cosa así. Ah, ya sé, porque por la parte de ANSECOL, una asociación de pastores, algo así. Bueno, el hecho es que una sociedad de pastores, pero no me acuerdo bien. Entonces el grupo de alabanza de la iglesia fue invitado a amenizar con canciones cristianas un desayuno donde iba a estar el presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Y esos chinos se van todos titinos. El mejor traje, el que no tenía traje consiguió traje. Camisa y corbata, zapatos, se fueron, pero vean, elegantes, ensayaron, llegaron puntuales, mejor dicho, se iban a presentar y los iba a escuchar el doctor presidente de la República. ¿Eso está mal? No, está bien. Eso está bien, eso no se discute. Lo curioso, y de lo cual yo hablé con algunas personas y no me dieron, en ese entonces no me dieron una explicación que a mí me satisfaciera nada. En la iglesia llegaban con tenis, con bermudas, con sudadera, así todo como si nada, a alabar al Señor. A ver, yo le decía a alguien, hermano, a Richard, yo le decía, hermano, esto no tiene sentido. ¿Qué, Danielito? Me decía, ¿qué? Van ante el presidente y van todos titinos, todos elegantotes, todos son puntuales, porque aquí miren cómo se presentan ante el Señor. ¿Qué? ¿Acaso quién es superior? ¿Quién está por encima de quién? ¿Álvaro Uribe está por encima del Señor o qué? Yo soy uribista, hermano, yo no niego eso, yo soy uribista. Yo creo que Álvaro Uribe es el mejor presidente que ha tenido este país. Lo digo así abiertamente y puedo discutirlo políticamente, ideológicamente, con el que quiera, pero eso no es el tema de hoy. Pero lo que sí sé es que por más que Álvaro Uribe, desde mi concepto, sea considerado el mejor presidente de la República, Álvaro Uribe está por debajo de Jesucristo y del Señor. Así de sencillo. Y él también se tiene que apoyar ante el Señor. Así de sencillo. Entonces, a ver, si ante el presidente va bien arregladito y todo, ¿cómo tiene que ir ante el Señor? A ver, ¿cómo? Eso se llama hipocresía. Porque pues cogemos de la confianza con Dios. Y como Dios es amor, Él se aguanta todo, ¿cierto? No importa, Él no entiende. Él no entiende, Él entiende que lo amamos. Así como no bonito. Siga con eso, si en el infierno va a quedar, hermano. Porque tal vez le falta nacer de nuevo. Así es sencillo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Concluyente, es una orden, no es opcional. ¿Es una qué? Orden. Y el someterse es reconocer la autoridad, aceptarla y obedecerla. Así de sencillo. Nos pasó, viernes pasado. Íbamos de la mesa hacia abajo, íbamos para el Ibagué. De la mesa hacia abajo. Llegando a Napoleón, por ahí de esos lados. Era un sector urbano realmente. Yo bajé la velocidad. A ese puede andar a 80, normalmente anda a 80. Y yo bajé la velocidad y después, amor, va muy despacio. Yo estaba despacio. Y de pronto, señor, la gente, ¿no? Mami, nos van a hacer una multa por velocidad. Y ella, velocidad si vas despacio. Señor, bueno, no informan la gente, nos dicen sus papeles, así. Don Daniel, le informo que tiene un comparendo por pasar los límites de velocidad. Aquí se debe transitar a 40 y yo sigo a 50. Apenas nos miramos y si tiene dudas, acompáñenme a la carpa, pueden ver el video o le imprimo el reporte. Yo no hay necesidad, gente, agarrar. Ya está hecho, mejor dicho. Tranquilo. Gracias, no se preocupen. Fernando, exceso de velocidad 50 por hora. Ese es el reglamento, hermano. ¿Qué hacemos? Y usted sabe que en esas carreteras uno va a 80 y de pronto 60, 40, 30 y tiene que andar a 30. Si no, comparemos. Si no hay cámara, está el policía. ¿O no?
Y yo el curso. Hoy fui a hacer el curso, hoy estaba el curso. Hoy hice el curso, pagué 300,000 pesos. Ese chiste me salió carísimo, hermano. Pero la autoridad. ¿Usted cree que sacamos algo con pelearle a la gente? Que no se quede, que eso es un abuso, que no se... Hermano, no. ¿Para qué? Aguante, hermano, ya. Y después iba así despacio. Y la pastora, amor, vas muy despacio. ¿Usted qué dice el 30? Amor, que va, pero usted dice al 30. Yo no quiero ocupar. Es desesperante, realmente, para los que nos manejan esas vías. Y son vías que por su diseño, uno va a 80 y le parece despacio. Y uno va a 30 y piensa que está parado. No, verdad, el diseño de la vía, la percepción que uno tiene de velocidad en esas vías, uno va a 40, hermano, y parece que uno estuviera quieto. Uno va a 80 y eso, por el diseño de la vía. Le toca uno ser muy cuidadoso, porque el carro va soltando y cuando uno va a 80, 90, se baja, y de pronto ya 30, 30, mami, casi parado, 30. Sométase toda persona. Y eso implica respetar las señales, respetar la reglamentación, respetar la normatividad. ¡Todo! Que hermano, que eso no debería ser así, que a mí me parece. Hermano, no debería ser así, a usted le parece y a mí también, pero eso es lo que está vigente. ¿Qué hacemos? Nosotros no lo vamos a cambiar ahorita. Sencillamente respetemos, acatemos y evitemos los problemas, ¿sí o no? Porque es que el primer problema no es con la autoridad local, igual te van a multar. El primer problema es con Dios, porque lo estamos desconociendo a Él, lo estamos desautorizando a Él, estamos realmente contrariándolo a Él, porque a Él debemos honrar obedeciendo aquí a la autoridad, no estamos obedeciendo a Él. ¿Estoy claro en eso? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Los magistrados que están en la autoridad, los jueces, etc. Yo recuerdo muy bien, este país es un país muy particular. Nuestro país es un país muy particular y a veces uno se ríe porque de verdad es que es muy particular. En alguna oportunidad presentaron un proyecto de ley para incrementar las penas por alguna acción delictiva, alguna cosa de esas. Y se levanta en ese entonces la oposición encabezada por un fulano de apellido no sé qué. Y ese fulano encabezaba la oposición y se levanta entre este grupo a decir: ¿cómo se les ocurre imponer semejantes penas? Eso va contra los derechos humanos, no se puede tirar a la gente así, no sé qué. Y digo yo, según lo que dice aquí, digo yo, esta gente que protesta de esa manera, de plano ya estaba dispuesta a violentar la ley. El que no tiene problemas con la ley, y ponga las normas que quiera, hermano. Yo igual soy respetuoso de la ley. Yo no tengo problemas con ello. ¿Me estoy explicando? Yo no tengo problemas con eso. Pero el que es rebelde por naturaleza, el que se quiere oponer a todo lo que se reglamenta, el que no reconoce autoridad ni respeta al gobierno, cualquier cosa que le quiera poner en orden, le parece una violación a sus derechos. Pues con Dios no sucede eso, hermano. Dios ha establecido las autoridades para que ejerzan una autoridad delegada en virtud de unas normas que tal vez no te gusten a ti, pero son las normas que el mismo Dios ha permitido a los hombres. Entonces, si dicen que el que roba va a tener 2 años de cárcel, no, eso es mucho, es un atentado, eso no sé qué. ¿Usted ya pensaba robar, hermano? No, entonces ¿para qué se pone bravo? ¿Sí te lo va a robar? Mira, un ejemplo muy sencillo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Llegó este hombre a la presidencia y cogió todos esos maras, esos pandilleros, los puso en orden. Y se construyó la cárcel más segura del mundo, dice que es, y los metió todos allá, se puso con cuentos, hermano. Ese señor los puso con cuentos. Y El Salvador es hoy el país tal vez más seguro del mundo. Y es un hombre que tiene un índice de popularidad entre los salvadoreños del 97%. Y ya va por el segundo mandato. Y ya la gente salvadoreña dice: andamos por la calle sin problema, con seguridad. El tipo mandó pintar todas las paredes donde estaban los grafitis, todo borrado, todo igual, nada de eso, que nada, ningún recordatorio de esos quiero, nada.
Suena dictador, sí suena dictador, pero si no se hace así, entonces ¿cómo se pone orden, hermano? Porque es que las garantías no son para los que violentan la ley, las garantías son para los que respetan la ley, hermano. Y aquí en nuestro país desafortunadamente se le dan más garantías al infractor que al quien respeta. Y Dios no es así. Las leyes son para cumplirlas, respetarlas. Entonces debemos ser conscientes que tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál? Acatar la norma y respetar la norma. Tan elemental como eso. Y los magistrados que tienen una autoridad, ¿para qué están llamados? Para ejercer el proceso correspondiente y determinar quién es responsable y quién es responsable según la norma. Y si usted no cometió ningún error, usted no infringió la ley, ¿de qué se preocupa? No, hermano, que usted quiere ser solidario. ¿Solidario con qué? ¿Con el desorden? Le voy a poner un ejemplo elemental. Se lo toma un pastor mexicano que predicaba en ese sentido. Usted sabe que México es el país que más migrantes ilegales pone en Estados Unidos, ¿sí o no? Por su frontera. De América Latina, la población migrante mayoritaria es la mexicana en Estados Unidos. Y allá hay cualquier cantidad de mexicanos ilegales. Cualquier cantidad de mexicanos ilegales. Tal vez del 100% de mexicanos, perfectamente un 70% son ilegales allá. Se han ido por el túnel, por donde sea, y los coyotes ganando plata. Ok. Entonces decía este pastor que en Estados Unidos pastores se levantaban a orar en contra de las determinaciones del gobierno americano contra la migración ilegal. Entonces decía él con razón, con sentido, decía, a ver, si somos creyentes, ¿a qué estamos llamados? ¿A respetar o a irrespetar las normas del país? Se entiende que estamos llamados a respetar las normas del país, a acogernos a las normas migratorias del país. Por lo tanto, como creyentes no podemos avalar, ni promover, ni proteger a quien ingresa ilegalmente, porque está infringiendo la ley, es un delito. Como pastor no puedo avalar eso. ¿Por qué estamos protestando por eso? Pues el que ingresó ilegal, hermano, que asuma sus consecuencias. Si lo llegan a coger y lo devuelven, hermano, ¿qué podemos hacer? Ingresó ilegal, una ilegalidad cometió. ¿Sí o no? Así es sencillo. Entonces parece, pero ¿por qué nos regalamos las vestidos? Es que es una solidaridad humana. La solidaridad humana no puede estar avalando la ilegalidad de las leyes. ¿Me estoy explicando? Ahí no puede haber solidaridad. ¿Tú eres solidario con los hombres en contra de la palabra de Dios? No, tú obedeces la palabra de Dios aunque no sea solidaridad con los hombres. Y eso va a suceder muy frecuentemente. ¿A quién debemos obedecer primero? ¿A Dios? Hacia los hombres les disguste. Ya. Y eso pasa actualmente en la iglesia en Estados Unidos. Mucha iglesia en Estados Unidos, un sector amplio de la iglesia en Estados Unidos, está protegiendo a los migrantes ilegales. Hermanos, son ilegales. ¿Qué hacemos? Son ilegales. Y si lo poncharon, ¿qué hacemos? ¿Por qué no se va por lo legal? Máxime, aquí en Colombia conocemos de primera mano, amigos nuestros, así de chiquitines, personas que se fueron asiladas a Canadá. Asilados a Canadá. Cuando a mí nos contaron que fulano y fulano están en Canadá, y eso, se fueron para vivir a Canadá, no se fueron asilados. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De dónde? Pues como eso es un negocio que montaron. Es un negocio donde se puede coger cantidad de plata bajo el amparo del asilo, persecución política y etcétera. Ay, hermano, eso es una cantidad de cosas increíbles. Pues sucede que el gobierno canadiense investigando los ponchos y los devolvió. ¿Cierto? Un día que me voy por allá cuando, hola, ¿qué usted no estaba en Canadá? Y nos contaron esto. Nada, que nos devolvieron por tramposos. Por tramposos. En todos los ámbitos debemos respetar las normas. Y cuando tú vayas a viajar al extranjero, por ejemplo, coge el internet y averíguate las normas de ese país, las leyes de ese país, para tratar de evitar que tú tengas un contratiempo, un mal momento.
Aún cuando vayas a otra ciudad del mismo país nuestro, trata de enterarte qué regulaciones hay, por ejemplo, en el tráfico. Si vamos por necesitar algo para Ibagué, allá también hay pico y placa. Opera igual que en Bogotá, bueno. Averíguate eso, porque uno no sabe si va en el carro, no, ya todo feliz, señor, pico y placa. No es el mismo que Bogotá, que ¿por qué no averiguó primero? ¿Sí o no? Cosas tan elementales como esa. Y hoy día tiene las herramientas para averiguarse. Sométase a las autoridades, respete. ¿Por qué? El 4 lo dice. El 4 lo dice. Porque esa autoridad, esa persona que está en ejercicio de autoridad, es servidor de Dios para tu bien, para nuestro bien. O sea, la oración nuestra es: Señor, protege a los que están en autoridad y condúcelos a ejercer correctamente su trabajo. Que hagan bien su trabajo. Ya. Sea el partido que sea que haga bien su trabajo. A mí no me importa el color político, a mí lo que me importa es que haga bien su trabajo. ¿O no? Hablamos con mi esposa en estos días porque hubo un cambio de dirección en la subred. En media hora cambió todo. Es una cosa increíble, los políticos en casa, eso es increíble. Bueno, cambiaron a la gente interventor y para acá, eso fue así, en un momentico. Bueno, entonces me estaba contando Elizabeth, no, si en tal parte movieron a tantas personas y no sé qué, y están bravísimos con fulana de tal, que es la jefe del área, porque movió a esas personas. Están bravos, sí, pero yo recuerdo bien que primero estaban bravísimos porque no sacaban a esas personas. Y ahora están bravísimos porque lo sacan. No entiendo eso. Pero dice, no, amor, el problema no tanto es eso. El problema es que eran malos empleados. Es peor, porque se quejaban que lo sacaran porque eran malos. Y ahora porque lo sacaron por malos, es que le están atentando contra la papita de su familia. A ver, entonces, ¿en qué estamos? ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué tipo de solidaridad estamos ejerciendo, hermano? No, son personas que cuidan, las que están en la autoridad son puestas por Dios para nuestro bien. Entonces, si nosotros no hacemos lo malo, dice la escritura, pero si haces lo malo, teme. Si haces lo malo, teme, porque te van a castigar de alguna manera. No, hermano, no se dieron cuenta. Bueno, no se dieron cuenta, Dios sí se dio cuenta. Ahí está. Estás haciendo lo malo, ¿tú crees que Dios no se dio cuenta? ¿Qué problema severo tienes, hermano? Dios sí se dio cuenta, así los hombres no. Y como Dios se dio cuenta, ten cuidado porque en cualquier momento, toma, Dios. Y lo vas a seguir haciendo, y cuando menos pienses, el Señor permite que tenga. Ahí está. Porque sucede eso. No se dieron cuenta, me quedé con 2, no se dieron cuenta, me quedé con 4, no se dieron cuenta, me quedé con 6, no se dieron cuenta. Pasaron unos años, me quedé con 50,000, no se dieron cuenta, y acabó el tiempo a la casa mía. Se hizo una investigación y ustedes fabricó la empresa de tantos millones de pesos. Desde tal fecha a tal fecha. ¡No! Ahí están las pruebas. Yo pensé que no se habían dado cuenta. A la cárcel. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las leyes y las normas están para castigar a los que las violentan, no a los que acatan. Si acatamos las normas, hermano, tranquilo, no pasa nada. Todos sabemos estos temas, ¿sí? ¿Lo hemos leído? Claro que lo hemos leído. Hemos escuchado predicaciones, lógico, hemos escuchado cualquier cantidad de predicaciones. Pero muchas veces reiteramos y caemos en los mismos problemas, empezando por la murmuración. Es muy fácil murmurar contra las autoridades. Hermano, como dice el adagio popular, es muy fácil mirar los toros desde la barrera. Es facilísimo. Pero ahí tú estás frente al toro. A ver cómo te va la corrida. Es que es muy fácil, hermano, rajar desde la barrera. Desde acá. Es como el partido de fútbol, hermano. Uno frente al televisor, hermano, se la sabe todas. ¿Pero qué le pasa, tronco? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no usa el pase? Se tiró ese gol, hermano. ¿Qué le pasa? No usa el tronco. Sáquelo de ahí. Vaya usted, hermano, juegue.
usted, hermano. Una vez, hermano, en un Tour de France, Egan Bernal estaba en una etapa de Egan Bernal, en Nairo Quintana, y empezó la loma y de pronto se quedó Nairo. Y empezó el suegro Pedro. No, ¿qué le pasa a ese man? ¿Qué le pasa? Mire que se quedó, ¿no? Ya le dio la paz, ese man va que... Pedrito, ¿quién está en la bicicleta, hermano? ¿Usted o él? No, pero, mi hermano, considere. Empecé a hacer un recuento de mi hermano, mire, participantes del tour. Son 180 participantes, hermano. Son 180 ciclistas de lo mejor del mundo, hermano. 180 de millones, hermano. Y de esos 180 nadie está como entre los 20 primeros. Ya va muy bien el hombre. Y hoy se quedó, hermano, pero, ejemplo, ayer se ganó la etapa, y hoy se quedó, hermano, ¿por qué lo trata así? O sea, hermano, entiende usted y lo reemplaza a él entonces, hermano, porque es que desde aquí es muy fácil, hermano, desde aquí es muy fácil. Claro, pónganse los zapatos del otro vez. Desde allá es muy fácil rajar del pastor, hermano. Por WhatsApp es muy fácil rajar de cualquiera. Por Facebook ni se diga. Es en Facebook, en WhatsApp, en redes sociales, todos somos valientes y tenemos carácter. Este carácter que tenemos para rajar del que sea y se lo sostengo a todo el mundo y con el que sea me la doy en el WhatsApp, en Facebook. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Qué tal de cara en cara a ver? Face to face, así, face to face. Ahora no estamos llamados a murmurar ni a rajar de la gente, porque no queremos que nos hagan a nosotros lo que si le hace a otro. Pongámonos en pie. Pensemos en eso. Yo creo que aquí se ha predicado varias veces sobre temas parecidos. Por ejemplo, cuando hablamos del Sermón del Monte, ¿cierto? O lo que se predicó el domingo pasado, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que saber dónde está uno parado, hermano. Y no estamos llamados para rajar de la gente ni para denigrar de la gente, hermano. Y como las preguntas del domingo anterior, ¿cómo me trata la gente? Entonces, ¿cómo estoy tratando a la gente? ¿Qué siembro? Para saber qué cosecho. Aleluya. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, ayúdanos primeramente a comprender que toda autoridad ha sido puesta por ti. Enséñanos, Señor, a obedecer, a sujetarnos y a someternos a toda autoridad. No solamente para que no nos castiguen, sino porque es lo correcto. Señor, ayúdanos a ser de testimonio. Ayúdanos, Señor, que en cada lugar en el que tú nos has sembrado, nos has colocado, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro vecindario, la universidad, el colegio, seamos testimonio vivo de lo que tú haces. Señor, yo te doy gracias, porque cuando estoy allí afuera, Señor, tú me recuerdas que soy tu hija, tu embajadora, tu ministra. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos. Señor, que hables a su vida, hables a su ministerio, Señor. Que les recuerdes en los momentos precisos, Señor, que el testimonio es importante, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Señor, ayúdanos y ayúdanos al pastor, a mí, Señor, a ser un ejemplo, Señor. Una luz en medio del camino, Señor. A ser la sal de esta tierra. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, con un ejemplo, con una manera de hablar adecuada, pero con los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la vida. Porque no le servimos a los hombres, sino a ti, Señor. Porque hemos entendido, Señor, que tú colocaste esa persona, esas personas en ese lugar, y tú tienes un propósito. Hay un para qué, no un por qué, sino un para qué, y tú lo sabes, Señor. Ayúdanos a entenderlo, pero ayúdanos, Señor, a sujetarnos, a someternos, porque toda la gloria es para ti, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.